ya con la clase, ¿verdad? Bienvenidos sean todos, ¿verdad? Y de igual manera reitero, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad? Por medio de el licenciado Mario Luna, ¿verdad? Y también por medio de la licenciada Aura Guzmán, que están siempre ahí al pendiente de ustedes, de que la educación se lleve adecuada. Y vamos a presentar lo que son protocolos de urgencias, ¿verdad? En pacientes con que sean adultos mayores, ¿verdad? No sé si se logra observar ahí la, la charla, ustedes me van indicando, ¿sí? Bueno, protocolos de urgencias médicas y geriátricas. Introducción, dice. La intervención urgente en el paciente geriátrico no debe afrontarse exclusivamente como un problema médico, sino que debe tenerse en cuenta aspectos funcionales, mentales y sociales. Bueno, Jacqueline, quisiera escuchar qué opinión le merece esta diapositiva. Buenos días, doctor. Estoy leyendo. Ok, no tenga pena. Según nos dice la diapositiva, no es necesario, la intervención deben considerarse 3 aspectos, que son los funcionales, mentales y sociales. Eso quiere decir que tenemos que hacer una evaluación integral con nuestro paciente para poder tener un diagnóstico certero. Pero el fisioterapeuta de esos 3 aspectos, El ¿cuáles son? funcional. El funcional. Muy bien, excelente respuesta. Muy bien, gracias, Jacqueline. Dice, todos los que practicamos medicina notamos que los pacientes han envejecido. La medicina como disciplina no ha avanzado en la geriatrización con la misma velocidad que la demografía. Esto trae como consecuencia un problema fácil de evitar, la iatrogenia, ¿verdad? ¿Qué significa iatrogenia? Iatrogenia significa hacer daño, ¿verdad? Que nosotros lo podemos realizar. El paciente adulto mayor representa más del 15 al 25% de las consultas urgentes. Además, se asocia a estadías prolongadas en urgencias y a un mayor porcentaje de ingresos. A ver, Alex, Kawaii, tal vez nos hace el favor de siempre encienden su cámara, ¿verdad ustedes? Y me indica qué es lo que entiende por esta diapositiva. Hola, buenos días, Doc. Buenos días. Permítame, estoy leyendo, en que estaba comiendo. Bueno, prácticamente me deja entender que el paciente adulto mayor necesita más atención por su condición, ya que en cualquier momento puede haber una complicación o un uso de un medicamento urgente. Pero usted como fisioterapeuta
¿Qué le interesa a usted? ¿Por qué? ¿Qué problemas puede encontrar? Porque ahí hay unos problemas. ¿Por qué piensa usted, por ejemplo, le va a ser más directo? ¿Por qué piensa usted de que el paciente tiene estadías prolongadas en una urgencia y por qué la mayor cantidad de ingresos? Por caídas, por fracturas, podríamos hacer. Caídas es una de las cosas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podría ser? No se me viene nada, doctor. No, bien. Recuérdese que vimos ya sarcopenia y ahí nos hablaba de 5 aspectos importantes. ¿Qué pacientes son? No lo hace, doctor. Usted puede. Recuérdese. Si un paciente se le cae, ¿qué pasa, Alex? Hay una fractura. Fractura. ¿Y qué pasa con los pacientes con fractura de cadera? Ay. No sé, No, doctor, ¿qué ahorita pasa? no las nubes, dijo. No. ¿Tiene fragilidad? Tiene fragilidad. ¿Qué más? ¿Qué hace la fragilidad? Va a crear en un paciente. Cuando usted llega como fisioterapeuta y le presenten, mire, este es un paciente de 80 años de edad que tuvo una fractura de cadera, ¿verdad? Y está encamado. ¿Qué pasa ahí con ese paciente? ¿Qué puede llegar a tener? No sé, doc. Casi ahorita dando a las nubes, dijo. Alexandra, Ichos, Carolina. Henry, Duarte. Cualquiera de los dos, por favor. ¿Me logran escuchar ustedes? Sí se le escucha, doctor. Bueno, entonces alguien Sí, voluntario, voy a llevar, escucho. yo llevo una lista aquí, mucha. Doc, medio le escucho. Dígame. ¿Con Doctor. quién hablo? Henry. Henry. Ajá. Ok, Henry, encienda su cámara, platiquemos de eso que estábamos hablando. Ok. A ver. Por ejemplo, le estoy hablando a Alex, paciente de 80 años de edad, con una fractura, con un estado de fragilidad y está encamado. ¿Qué tiene que ver la prolongación de la urgencia y el mayor número de ingresos? ¿Qué voy a encontrar en ese paciente? Doctor, Desde el rol fisioterapeuta. Henry se desconectó, creo que no tiene muy buena señal de internet. Ya volví a entrar. Bueno, entonces doctor. cualquier... Ya está. Ok. Pues sí. Dice la diapositiva, dice el paciente anciano representa más de un 15 del 15 al 25% de las consultas urgentes. Eso indica que el paciente necesita más cuidado, más atención y más interés. Además, se asocia a estadías más prolongadas en urgencias y a un mayor porcentaje de ingresos. Por lo mismo, por
o sea, por su edad, el paciente tiende a frecuentar muy seguido los, ya sea las, ¿cómo le explico? Para que pueda ser atendido porque a veces son recurrentes. Usted le preguntaba al compañero anterior de que a veces sufren caídas. Entonces, detrás de una caída viene una fragilidad, vienen problemas de que hay que ayudar en muchos aspectos de las personas porque dejan de ser independientes. Ajá, ¿eso cómo se le llama? Y pasan a ser dependientes porque ya no tienen la misma facilidad de hacer todo lo que normalmente ellos hacían antes de. ¿Qué más? Si está fracturado, ¿qué puede haber? ¿Y está encamado? ¿Qué hay? Si está fracturado y está encamado. ¿Puede ayudarle a Henry, doctor? ¿Quién me habla? ¿Fernanda? Doctor, ¿Vamos? ¿Sí? ¿úlceras por presión pueden haber? Úlceras por presión, muy bien. ¿Qué más? Dependencia, doctor. Ya estuvo mencionada la dependencia. Un síndrome de inmovilidad, ¿verdad? Síndrome de inmovilidad, ¿verdad? Menciona sarcopenia también, eso es adecuado, ¿verdad? Muy bien. Entonces seguimos con la diapositiva, dice. El paciente geriátrico es un individuo de edad avanzada con pluripatología y polifarmacia, que además presenta algún grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Engloba aspectos médicos, psicológicos, funcionales y sociales, de los cuales dista el mero término de anciano o adulto mayor, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir adultos mayores. Muy bien. Entonces, Darin Najarro. ¿Qué podemos analizar, por ejemplo, de los pacientes con pluripatologías que necesitan algún grado de dependencia de las actividades básicas de la vida diaria? Un desayuno. Gracias. Darin, ¿me escuchas? Doctor, yo creo que Darin ha de estar trabajando y cuando él está trabajando solo está escuchando. Ok, perfecto. José Gámez, por favor. La pregunta en sí, ¿cómo era? Disculpen. O sea, me cuesta. Es individuo de edad avanzada con pluripatologías y polifarmacia. Bueno, si quieres. Con pluripatología y polifarmacia, que además presenta algún grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Ah, ok. Bueno, cuando hablamos de pluripatologías, sabemos bien que... Solo encender tu cámara, por favor. Cuando estamos hablando de pluripatología, sabemos bien que estamos hablando de varias enfermedades, enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, podría ser tal vez la hipertensión, se podría mencionar. Y como sabemos bien... ¿La hipertensión causa dependencia de las actividades básicas de la vida diaria?
Yo siento que sí causa ¿En porque no podríamos hacer, no, por ejemplo, una persona que tiene la hipertensión alta, por decirlo así, no puede realizar las actividades como una persona normal, podría decirlo. No, dice actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Alimentarse, bañarse y todo eso. Sí, perdón. Sí las Ajá. sí las puede realizar. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué? Siento de que depende del tipo de enfermedad Ajá. ¿Qué que enfermedad? está. ¿Qué enfermedad? Ujú. Yo le mencionaba la hipertensión, ¿verdad? No, Pero no. como ¿Qué enfermedades hay? Yo quiero escuchar qué enfermedades hay. mm, en un adulto mayor, podríamos mencionar tal vez el Parkinson. Muy bien, Parkinson. Ujú. Ese es uno. Podríamos, podríamos mencionar el Parkinson, el Alzheimer, siento yo. Ajá, Alzheimer. Ujú. Ajá. Y no sé qué otra. Podrían ser No. esas. ¿Qué otras tenés que saber? Porque ya hablamos. ¿Qué otras cosas pueden causar? Paciente pluripatológico. ¿Qué otras cosas puede tener? ¿Qué otras cosas me pueden causar dependencia? Mm, Hay personas, hasta 5 diagnósticos me puedes dar. podrían ser tal vez eh, personas obesas que causan dependencia, ¿no? Porque necesitan ayuda Pero de la actividad básica. Porque un paciente obeso puede bañarse. pero necesita ayuda. eh, no Porque todos, yo pero, pero siento hay que los por sí solo pacientes, no hay pueden. mucho obeso adulto mayor entonces, ¿no? Pues, bueno, no sé, ¿no? Yo ando siento que sí, pero, ay, no Mm, sé. Doc, no sé si me permite apoyar a mi compañero, Doctor, ¿Sí? ¿Quién me disculpe. habla? Perdón. Alexandra. Por Ajá. ejemplo, lo que está hablando usted aquí cuando tenemos pacientes que están afectados en las actividades de la vida diaria, podemos hablar sobre lo que usted hablaba ahora, sobre el trastorno funcional del movimiento. Ese podría ser un Ujú. diagnóstico. Tenemos también pacientes atáxicos. La eh, taxa venosa, muy bien. Ujú, Ajá, podemos tener los pacientes atáxicos, ya sea también con atrofias musculares, el Parkinson ujú. que mencionaban. Ah, puede ser también pacientes con distonía musculares. ¿Cómo Porque, cuáles? ¿Qué ah, pacientes tienen distonía? ¿Cuáles tipos de distonía? ay, sí, sí tendría que O buscarlo. algunas otras cosas, ¿verdad? Podemos Ajá, hablar de esclerosis lateral amiotrófica, podemos hablar de esclerosis múltiple, ¿verdad? Que también se pudiera dar. Otra de las cosas fáciles, neuropatía diabética, pacientes con amputaciones, esos son pacientes dependientes, pacientes, por ejemplo, con eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Que son pacientes que necesitan eso. Por eso es que yo necesito que ustedes piensen pacientes con demencia vascular, ¿verdad? Pacientes con un Parkinsonismo plus, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes que tienen pluripatologías, pero no necesitan dependencia. Por eso es que aquí nos habla del paciente geriátrico. ¿Ustedes se recuerdan que era un paciente geriátrico? Era un paciente adulto mayor de 60 años y más que tenía comorbilidades que podían afectar, ¿verdad? Inclusive su proceso funcional y su proceso social. ¿Por qué? Porque una de las cosas, ¿verdad? También eran aquellos pacientes que tenían síndrome de abandono, ¿verdad? ¿Se recuerdan los pacientes indigentes cuando hablamos de eso? En la clase que vimos de geriatría, que son pacientes que van a tener problemas, ¿verdad? Sociales y que hay que incluirlos a esas actividades básicas de la vida diaria. ¿Por qué?
porque no saben cepillarse, porque no saben bañarse, porque no saben cómo utilizar un retrete, un sanitario, ¿verdad? Todas esas situaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Darín, ¿me habías hablado, ah? Sí, doctor, iba a mencionarle Ajá, un par de ajá. patologías y a disculparme porque estoy trabajando y estaba en una No te preocupes, situación un poquito difícil. yo entiendo. ¿Cuáles eran las patologías que ibas a mencionar? Tenía la ELA y la esclerosis múltiple. Ok, muy bien. Sí, Bueno, y a gracias. mencionar los cuidados paliativos que necesita el paciente ya con una patología demasiado avanzada nada más, pero iba a ser algo Correcto. breve y rápido. Y disculpe, Pacientes con cuidados paliativos que pueden estar en una fase terminal con una enfermedad, exacto. ¿verdad? Diagnosticada mayor de 6 meses, ¿verdad? Y que esto nos vaya a causar. Pero lo principalmente algo que decía Darin son aquellos pacientes que tienen un IQ, un IK, perdón, o un índice Karnofsky menor de 50 puntos, ¿verdad? Muy bien, gracias por el Yo me aporte. quedo solo escuchándolo, doctor, y disculpe, pero No está tengas difícil la pena, situación. yo les entiendo y en esa Gracias. situación pues soy flexible en esa situación. Muy bien, seguimos con el paciente frágil, ¿verdad? Paciente de edad avanzada que presenta cambios en los órganos y sistemas que le otorgan una pérdida de la reserva fisiológica. Conservan la independencia para las actividades de la vida diaria, pero ante una noxa intercurren en el riesgo de sufrir un deterioro funcional, ¿verdad? Muy bien, vamos con Lesen, por favor. Lesen y Suset, tal vez me puedan apoyar en ese sentido. ¿Qué piensan de lo que es el paciente frágil, verdad? En este protocolo que estamos llevando. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué es NOXA? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es NOXA? ¿Qué es Noxa? Noxa es, por ejemplo, un tiempo en el cual, por ejemplo, el paciente puede llegar a sufrir, ¿verdad? O sea, o un periodo, por decírtelo así, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, un paciente frágil, ¿verdad? Nosotros lo podemos llegar a dañar, ¿verdad? Por eso dices una noxa que intercurren para un estado, ¿verdad? De riesgo para poder sufrir un deterioro funcional. ¿Qué significa, por ejemplo, ¿verdad? Vengo yo y paso visita, ¿verdad? En el intensivo o en el cuidado paliativo y digo yo, bueno, este es un paciente que tiene, por ejemplo, unas úlceras por presión en cabeza, espalda, coxis y calcaneos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, yo le pregunto al fisioterapeuta, mira, ¿qué es lo que hago? Porque ahorita es un tiempo en el cual yo tengo que ayudar al paciente. O sea, hay que realizarle movimientos y todo. Pero si es un paciente frágil, pero si lo voy a hacer sufrir porque va a tener más deterioro funcional, ¿qué medidas voy a hacer como fisioterapeuta? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que este paciente no sufra? ¿Cómo me puedes ayudar como fisioterapeuta a aliviar, a paliar el dolor y a que se disminuyan las úlceras por presión? En un intensivo, una cama hiperbárica, algo así creo que se llama. Pero si no tenemos cama hiperbárica, ¿qué hacemos? Un colchón de cartón de huevos podría ayudar. Pero además del colchón del cartón de huevos, si la mantenemos en decúbito dorsal, las úlceras continúan peor. ¿Qué hacemos? Un reloj postural podríamos indicar. Pero si está en estado de fragilidad y es una fragilidad de grado 2 a 3, si la movemos, se nos puede quebrar el paciente. Se nos puede fracturar. Fernanda.
Fernanda Vázquez. ¿Qué hacemos? Sí, doctor. ¿Qué hacíamos nosotros cuando los pacientes estaban en ese cuidado paliativo, cuando pasaste con nosotros? ¿Qué técnica utilizamos para que no sufran tanto y tengan menos cantidad de recurrencia? Ajá. Primero que todo eran los cuidados paliativos. Ujú. Pero hay una posición en la cual colocábamos al paciente para evitar esas situaciones. ¿No te recordás? No, doctor. La verdad que cuando estuve ahí nunca hubo un paciente paliativo. ¿No te recordás? No, no. Bueno, lo colocábamos en decúbito prono o decúbito ventral, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la exposición, ¿verdad? De las úlceras, pues las tuviera el paciente hacia arriba y poder hacer el tratamiento adecuado, ¿verdad? Juntamente con el médico y el fisioterapéutico. Y la otra cosa, de que el paciente iba a mejorar su patrón respiratorio, ¿verdad? Y también iba a tener una mayor capacidad para distensibilidad pulmonar. Por eso es que los pacientes con COVID, ¿verdad? Que son frágiles, también nos hablan estudios, por ejemplo, de por qué colocamos a los pacientes de cúbito prono o de cúbito ventral, ¿verdad? Más cuando tienen problemas de sirpa o estos deterioros funcionales que existen, ¿verdad? No sé si logré entender esa situación, me dicen, si no les vuelvo a explicar. Sí, para mí quedó claro, ¿Sí? doctor. Incluso le iba a mencionar a los pacientes de COVID, porque yo pues estuve en un congreso, pues podría decir, de COVID y de funcionalidad pulmonar, y nos hablaban de lo importante que es poner al paciente en cúbito prono, ¿verdad? Para ayudar a todo eso que usted estaba mencionando. Ok. Claro, eso nosotros lo hacemos. Acá, gracias a Dios que lo hacemos, ¿verdad? Bueno, nosotros, ¿verdad? Y es bueno que ustedes pues vayan conociendo las diferentes partes de cómo se abordan los pacientes, ¿verdad? El anciano frágil. El anciano frágil y se presenta la persona con una enfermedad crónica compensada en las pequeñas complicaciones le llevan de forma rápida a la dependencia. Por ejemplo, aquí nos habla, por ejemplo, un paciente independiente, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, de una gripe, podemos pensar en coronavirus, virus de la influenza, contusiones de caída, cambios de la medicación, infección y hospitalización, ¿verdad? No. Permítanme un ratito, solo permítanme un ratito. Permíteme a mí. ¿Me logran escuchar? Disculpen. ¿Sí? Sí. Ok, va. Entonces dice, ¿qué pensamos aquí, verdad? Ustedes, por ejemplo, que una persona completamente independiente por alguna enfermedad o algo puede llegar a ser totalmente dependiente. Cuando un paciente es dependiente, va a tener diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Estamos hablando de riesgos de caídas, estamos hablando, por ejemplo, de un síndrome de inmovilidad, de los cambios de la medicación de la polifarmacia, o sea que un estado confusional me puede llevar a este proceso de dependencia, ¿verdad?
La relevancia del problema, dice, al comparar las visitas de urgencias en los grupos de edad mayores o menores de 65 años, se evidencia que el paciente adulto mayor tiene mayor probabilidad de sufrir un problema de gravedad. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que tiene estas situaciones este paciente? Tal vez nos oiga Heidi y Kelly. Buenos días, doctor. Buenos días. Estaba leyendo aquí y dice que el paciente tiene más probabilidad de tener problemas de gravedad por la edad y por las patologías previas que el paciente pueda llevar. ¿Y cómo lo identificaría usted? Las patologías. ¿La gravedad? Si el paciente llega con que le cueste caminar, ¿y cómo voy a saber yo eso? Porque se le va a ver en la marcha la estabilidad que él tiene. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo voy a justificar yo eso? Se le hace un índice. Muy bien. Un índice de la... Frágil. Ay, no, perdón, doctor. Se me olvidó, se me fue. ¿Alguien que le ayude, por favor? Funcionalidad. Un índice de funcionalidad. ¿Cuál es? Aimee. La escala de fuerza nos sirve, claro, obviamente. La escala de Daniel de fuerza nos sirve. ¿Qué otra cosa? ¿El índice de Bartel, doctor? El índice de Bartel. Daniel. Siempre enciendan su cámara ustedes. Ajá. Daniel. Sí, doctor. ¿Qué otra cosa más podemos colocar ahí? ¿Cómo? ¿Qué otro? Pues un paciente tiene las probabilidades de sufrir un problema de gravedad, pues puede ser por ya que sería dependiendo de la patología que no se le dé No, el pero diagnóstico. estamos hablando de cómo lo vamos a valorar. Ya dijeron índice Bartel, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos realizar? Doctor, ¿podría ser el de Lawton y Brody? Algo así. Okay. El de Lawton y Brody también. ¿Qué otra cosa? Doctor. ¿Sí? El test de Time Up and Go. El test de Time Up and Go. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Doctor, disculpe, yo tengo una duda. El test de este que dijo mi compañero,
¿Es igual que el de SARS-CoV o es No, diferente? es diferente. El SARC-F es otro y sí se puede utilizar también, ¿verdad? Por fragilidad. Eso era lo que yo quería escuchar, ¿verdad? De que ustedes primero, lo primero que tienen que hacer es realizar una valoración funcional del paciente por medio de esos índices, ¿verdad? Para poder evitar, ¿verdad? Ustedes, todo lo que es el proceso este de venir y decir, es que tiene un evento cerebrovascular. Ustedes tienen que saber decir, este paciente tiene una dependencia tal, una fragilidad tal, tiene un índice Karnofsky tal, tiene una dependencia en tanto por un Lawton y Brody, una dependencia en tanto por un índice de Bartel, ¿verdad? Tiene un test de Tangen-Pango con un alto riesgo de caídas o un riesgo de caídas menor. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber para poder, ¿verdad? Saber si el paciente va a tener problemas de gravedad, porque esa es una mayor probabilidad, pero ¿cómo lo voy a estar seguro? Es realizando eso, ¿verdad? Dice, los riesgos, cuando un adulto frágil o un geriátrico visita, ¿verdad? Por ejemplo, una unidad, ¿verdad? O por ejemplo, un geriátrico, ¿verdad? Una unidad de urgencias, se le debe considerar como un paciente de alto riesgo, ¿verdad? Ahora, existe mayor incidencia de complicaciones, ¿verdad? En ingresos, ¿verdad? También nos habla aquí de lo que es el RAM, ¿verdad? La institucionalización y también la muerte tras el alta, ¿verdad? Cuando hablamos de RAM, nos estamos hablando a los servicios médicos, ¿verdad? De alertas y de urgencias. Y la muerte tras el alta, que puede ser lo que llamamos, y que vamos a hablar sobre eso en algún momento, que es la mortalidad oculta del intensivo, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta el momento ahí, me van diciendo, ¿verdad? Para que yo se las pueda también resolver, ¿verdad? Yo voy comprendiendo bien lo que... Muy bien. El modelo de atención tenemos un triage, ¿verdad? El triage, por ejemplo, nos habla de lo social, físico, funcional y mental. La derivación al nivel asistencial más adecuado. Aquí nos habla, por ejemplo, nos habla el triage social, ¿verdad? O el social, ¿verdad? Que hay que ver, por ejemplo, los riesgos sociales, ¿verdad? Incluso hay una escala para valoración social, ¿verdad? La funcionalidad para ver la dependencia y el impacto que va a tener el paciente, el mental que va de la mano con el funcional que tiene que ver con delirio, deterioro previo, depresión, y el físico que tiene que ver con presentaciones atípicas, las síndromes geriátricos y las comorbilidades que van asociados por medio de un modelo de atención multidisciplinaria. La valoración geriátrica integral. No existe evidencia hoy que demuestre la efectividad de un modelo concreto de valoración geriátrica en los servicios de urgencia. Algunos autores creen que no sería el nivel asistencial más adecuado para la valoración geriátrica. Ahora dice, la valoración geriátrica integral adaptada a la dinámica de la urgencia, ¿creen ustedes que es adecuado, sí o no? Porque muchos de esos modelos piensan de que son modelos para hacerlos solamente en un proceso adecuado, normal, ¿verdad? Kimberly y Melanie, ¿qué piensan?
Kimberly. ¿No está? ¿Sí se escucha usted? Doctor, es que Kimberly les... Ajá. Hable, Lulu. Es que Kimberly le ha estado reportando en el chat que tiene problemas de conexión. Incluso le mandó un video para que viera que constantemente la saca. Bueno, doctor. Ajá. Sí, Jacqueline. ¿Le puedo contestar? Con mucho gusto. Desde mi punto de vista, yo sé que usted me va a decir que no, pero normalmente en urgencias lo que vemos, o sea, lo que se ve es, yo siento que la dinámica no se aplicaría en urgencias, sino creo que sería más en clínica. Sí. Pero no sé si estoy en lo correcto. Ya sabes que te voy a decir que no, ¿ah? Sí, pero lo que normalmente se hace... Ahorita te voy a explicar. Mira, pues, Jacqueline. Lamentablemente, estamos acostumbrados en nuestro medio y no quisiera entrar porque no podría como criticar los sistemas de salud de nuestro país, ¿verdad? No es lo correcto porque nosotros los médicos hacemos lo que podemos, ¿verdad? Con lo que tenemos. En nuestro país no hay un hospital de geriatría y gerontología como tal, ¿verdad? Y en donde yo realicé, por ejemplo, mi posgrado aquí en Guatemala, pues obviamente lo tuve que realizar en un hospital privado, ¿verdad? Un hospital totalmente diferente y que tenía todos los recursos necesarios, ¿verdad? Ahora bien, hice mis selectivos en México y también en Costa Rica, y ahí nosotros sí aplicamos la valoración geriátrica integral. ¿Por qué? Porque el servicio de urgencia, te voy a contar, cuenta con, en el Raúl Blanco Cervantes en Costa Rica en la emergencia cuenta con 10 geriatras, 10 fisioterapeutas, 10 psicólogos, 10 nutricionistas y 10 trabajadoras sociales. El paciente nomás ingresa a la urgencia, se miden en 3 niveles: blanco, amarillo y rojo. Y verde, son 4. Blanco es aquel que va a ingresar a una observación. Ahí lo observan los 5 profesionales, ¿verdad? Después se dice, si es amarillo, hay que atenderlo, pero puede esperar. Si es rojo, ese paciente va directamente a una unidad de emergencia y tenemos que pasar todas las escalas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo nos entró ese paciente, porque son pacientes delicados, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuánta fragilidad tiene en ese momento que ingresó, cuánta dependencia tenía, cuál es el grado de nutricional que tenía, por ejemplo, de sarcopenia, se le mide en sus perímetros de pantorrilla, y el estado de gravedad, porque, por ejemplo, aquí ya no solamente es el fisioterapeuta, sino que yo tendría que pasar, ¿qué te digo? Está la escala de SOFA, está la escala de Apache 2, que también se utiliza para pacientes en estado grave, ¿verdad? Hay que ver, por ejemplo, cómo está el estado cardiovascular del paciente y también cuál va a ser el plan que se va a tener desde el paciente del ingreso. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y a ese paciente
lo tratamos de una manera multidisciplinaria desde el principio, ese paciente va a tener un éxito, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos, por ejemplo, un tiempo de estabilización del paciente hemodinámica de 12 horas, ¿verdad? Si en las 12 horas el paciente mejora, nosotros vamos a mejorar y vamos a dar la calidad que nosotros necesitamos. Lamentablemente en nuestro país no contamos en lo nacional con un hospital de geriatría y gerontología, que creo que eso es lo que nos hace mal, ¿verdad? A diferencia de otros países, ¿verdad? Como Costa Rica y México, que ellos tienen ya sus hospitales ya coordinados, ¿verdad? El hospital de día de rehabilitación de ahí es un hospital hermoso donde están todos los fisioterapeutas. Créanme que si ustedes van un día ahí, se van a quedar asustados de todo lo que ellos hacen. Y por eso es que acá en nuestro país no se puede adaptar. Yo lo adapto porque estoy en una unidad que lo tengo que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios tengo los recursos. Pero si me envían a un hospital nacional, creo que difícil yo lo pudiera realizar. No sé si logré responder a tu pregunta. Sí, doctor, solo me quedé con una duda. Yo iba anotando los colores, pero se quedó en rojo, ¿verdad? Ajá. El verde significa cuando ya sale el paciente. Ah, de acuerdo, Verde gracias. le da, por ejemplo, verde es un paciente de que entró en blanco y le damos verde porque ya se resolvió la urgencia, o un paciente amarillo que ya se le resolvió la urgencia es verde, o un paciente en estado crítico que es verde porque ya salió de su proceso, ¿verdad? De acuerdo, doctor, gracias. Ok. Muy bien. El objetivo dice que es tomar las decisiones correctas. Las herramientas para establecer un plan de cuidado específico a cada paciente con patología médica en urgencias. La edad no es un factor determinante de la supervivencia, sino que lo son otros aspectos como la comorbilidad y la funcionalidad. Entonces, no sé si ahí estoy respondiendo también a tu pregunta, Jacqueline, ¿verdad? Sí, doctor, es que yo le contesté en base a lo que he visto en el sistema de acá, ¿verdad? Correcto, entonces ahí nos indica que sí es funcional, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el evitar que el ajeísmo, ¿verdad? No sé si alguien conoce el término ajeísmo, disculpen. En mi caso no, doctor. No, ajeísmo es rechazo, discriminación a personas mayores, ¿verdad? Porque a veces venimos y nos encontramos, es que es un abuelito y tiene demencia, mejor que se vaya para su casa. Y quizás el paciente nomás sale, puede llegar a fallecer, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con la toma de decisiones. La valoración médica, aquí nos habla, presentación clínicas atípicas, ¿verdad? Porque para eso estamos nosotros, para decirles a usted, este paciente tiene esto, y ustedes ya saben cómo van a hacer su plan de cuidado fisioterapéutico, ¿verdad? Es fundamental la información del cuidador, el examen físico de manera cuidadosa, evaluar previamente la comorbilidad, considerar criterios polifarmacias, RAM, ¿verdad? Que también son reacciones adversas a medicamentos, y la cascada de la prescripción médica. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos que digamos, ¿y qué tiene el abuelito? Dicen, es que mi abuelito tenía 15 medicamentos, tenía 12 medicamentos, y quizás ese es el proceso que lo llevó al deterioro de la funcionalidad. Motivos, consultas urgentes, reacciones adversas a medicamentos, dolor torácico, dolor abdominal, disnea, hipertensión arterial severa, dolores de cabeza e infecciones, ¿verdad? Pero todas estas situaciones tienen que ver con algún deterioro funcional. Aquí creo que nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque yo creo de que ya las siguientes se las tengo que dar, ¿verdad?
para podernos detener, porque vamos a tener casos clínicos, ¿verdad? Vamos a tener casos clínicos. Aquí quiero verlos, ahí están ustedes. Entonces vamos a continuar con la siguiente clase, que van a ser casos clínicos. No sé si es que van a dar feriado por esto de septiembre, me avisan por favor, ¿verdad? Si tienen feriado, ¿verdad? No sé cómo lo van a manejar la universidad, pero me indican, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, voy a dar espacio para las dudas. Yo sé que la clase del día de hoy es un poco larga, pero es bastante productiva, ¿verdad? Doctor, disculpe, usted mencionó la disnea, ¿qué es eso? Disnea es la dificultad para respirar. Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, enfisemas pulmonares, ¿verdad? Por eso es que en algún momento les voy a pedir a ustedes que miden escala de Borg, ¿verdad? La escala de Borg para ver cuál es la capacidad de un paciente para poder caminar, ¿verdad? Si hay dolor que se puede dar en pacientes cardiovasculares, con problemas cardiovasculares o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ¿verdad? Que prácticamente es como que si le estuviéramos haciendo una prueba de esfuerzo a un paciente, ¿verdad? Gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna duda? Doctor, si en un caso no dieran feriado, siempre para este sábado que viene son las cosas que nos estaba hablando el sábado pasado. Sí, miren pues, lo único que necesito yo es que ahorita me aprendan dos cosas. Número uno, me van a hacer el favor de pasarle un índice de Bartel, un índice de Lawton y Brody y un test de Time Up and Go a su familiar. ¿De acuerdo? ¿Podría repetir, Doc? Disculpe. Le vamos a realizar un índice de Lawton, un índice de Bartel, una escala de Lawton y Brody y vamos a realizar un test de Time Up and Go. Gracias, Doc. Y me van a colocar cómo fue que se realizó la clasificación y en qué rango estaba su paciente. Por favor, tienen que colocar nombre, edad, ocupación, si tiene cuidador formal o informal, si el paciente, su historia breve de enfermedades, si de presión alta, de diabetes, de desnutrición, de todas las cosas que ustedes le encuentren. Para que ustedes pregúntenle cuántos medicamentos está tomando en el día, ¿verdad? Y ustedes van a ir viendo qué es lo que está pasando con ese pacientito. No sé si me lo lograron entender. ¿Eso para cuándo lo necesita, doctor? Para la otra semana. A ver, gracias. Doctor, solo es con un paciente, ¿verdad? Solo con un paciente. Para que no tengan, para que tengan cuidado ustedes. Obviamente, ¿verdad, mucha? Mejor si es en su casa. Pero si no es en su casa, me hacen el favor. Me llevan un cuento de alcohol en gel, su mascarilla y se colocan su careta. Y guardan 2 metros de distancia, ¿verdad? Para que el paciente pues tenga las medidas correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿de esto solo quiere un reporte o quiere foto, video, no sé? Yo confío en ustedes. Creo de que no me van a engañar, ¿verdad? Por eso es que solo quiero que me coloquen en el foro, les voy a colocar un foro y van a colocar sus datos. Y quiero que me coloquen al finalizar un análisis de eso que hicieron con ese paciente.
Y sean bien honestos, traten de no, cuando vayan a hacer esta práctica, no lo hagan como por salir del paso. Quiero que ustedes, si ustedes pueden, consigan su Filipina, sus cosas, preséntense al paciente y háganle ver, ¿verdad? Para que ellos sientan el profesionalismo que ustedes tienen. Yo siempre les voy a decir... Doctor. Ajá. Dice que ahorita en este momento estoy con mi bisabuela. No sé si la quisiera ver usted por cámara para ver qué se le puede tratar o... En ese instante estoy con ella. Es la tatarabuela de mi niño, tiene casi 100 años. Sí, mira, pues ahorita lo que te pudiera decir, ¿verdad? Es de que ahorita como Aprovechando que estamos, estoy con ella acá. ahorita estamos en clase, ¿verdad? Entonces yo considero de que tenés que hacer tu valoración, tú, ¿verdad? De manera profesional, como fisioterapeuta, y tener las cosas como deben de ser, ¿verdad? Entonces para eso lo vamos a hacer en el tiempo estimado. Y que tú tengas el tiempo para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta para realizar esta situación debemos de haber estudiado. Entonces, yo les indico, estudien para poder realizar la evaluación. ¿Por qué? Porque al paciente también hay que decirle qué es lo que tiene. Yo le encontré esto, yo le encontré el otro. ¿Por qué? Y en base a eso va a ser su plan terapéutico después, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Les deseo un feliz día. ¿Sí? ¿Sí, Darin? Decime. Me quedé con otra última duda. Mire, hay algunas personas que tal vez el único conocido que podemos tener como adulto mayor va a ser una persona que tenga alguna patología o sea demasiado avanzado de edad, ¿verdad? No sé si nos recomienda alguna otra cosa aparte de los cuidados necesarios por el coronavirus que acaba de mencionar, algún otro cuidado que debemos de tener para con ellos, porque recuérdese que todavía somos estudiantes y puede ser un poco complicado venir y llegar. No, yo creo de que, por ejemplo, con ustedes, miren pues, a los del, estoy con cuarto y sexto, ¿verdad? Así es, ¿va? ¿Sí? Sí, doctor. Va. Con los del cuarto semestre hemos bromeado y todo, ¿verdad? Porque los he visto ahí en los exámenes y todo eso. Y no tengo, lástima, ¿verdad? Que nunca pues tuve la oportunidad de darles clases antes. Pero con los del sexto sí ya les di clases, ¿verdad? Y obviamente verlos a todos juntos ahorita me da mucho gusto. Cuidados más que todo es explicarles, siempre preséntense con ellos, ¿verdad? Es que los miren. Yo lo que quiero es que ustedes vayan tomando el rol, porque a veces en la escuela hay que empoderar al estudiante y que se sienta, porque a veces tienen mucho miedo. No sé si así es como lo ven ustedes. No tengan miedo. Ustedes son únicos. Las clases que han recibido conmigo, si se dan cuenta, son clases científicas, son clases actuales. Las cosas que les estamos dando son actuales. Entonces, siéntanse ustedes contentos que el trabajo que van a llegar a realizar, ¿verdad? El trabajo que van a llegar a realizar es un trabajo profesional, es un trabajo exitoso. Entonces, solo preséntense, identifíquense, hagan lo que tengan que realizar e identifiquen ustedes, y después esos pacientes vamos a volverlos a ver. Y tal vez lo que quisiera yo es que les den indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a la familia, ¿verdad? Por ejemplo, cómo los deben de cuidar. Yo sé que ustedes lo van a hacer. O sea, no es necesariamente que yo se los diga, porque ustedes les van a decir, mire, este paciente está en un estado frágil,
hay que cuidarlo, hay que apoyarlo, hay que realizarle tal cosa, hay que realizarle tal situación. Entonces yo siento de que eso es, busquen ese lado humano. No sé si eso es a lo que necesitabas que respondiera a la pregunta, Darin. Si no, me volvés a decir, yo con mucho gusto. Sí, doctor. A eso era. Refería, sí, porque también hay que buscar una forma de cómo abordar a la familia y cómo abordar al paciente, ¿no? Y como le decía, somos estudiantes y tal vez no tenemos experiencia. Tranquilos. No, y yo les voy a dar una clase sobre eso, ¿no vieron? Les voy a dar una clase sobre marketing también, fisioterapéutico, gracias, doctor. ¿Verdad? Para que ustedes pues conozcan cómo es, ¿verdad? Que ya van a hacer cuando pasen ustedes las otras escalas de valoración, ¿verdad? Porque van, por ejemplo, donde más se van a dar y donde más lo van a necesitar va a ser cuando miremos cuidados paliativos, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad? No vaya a ser de que, y seguramente sí va a ser, vamos a, cuando ya regresen y regresen a prácticas, más de a alguien le va a tocar allá conmigo, ¿verdad? Y créanme que van a aprender un montón con este tipo de pacientes. Y les voy a ser bien sincero, el fisioterapeuta geriátrico es el mejor pagado de todos, ¿verdad? Y es el que más consultas tiene. Entonces, eso sí se los puedo asegurar, ¿verdad? Entonces, si a alguien le gusta esta especialidad y en algún momento pues puedan sacarla, seguramente les va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, los felicito, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima semana, ¿verdad? Si es que no nos dan feriado, ¿verdad? Bueno, se cuida, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Gracias, Doc, que tengan un buen día. Doctor. Feliz día, Doc. Adiós, doctor. Adiós, Doc.